Pues bienvenidos nuevamente a la Escuela Sateca Viva. Bienvenidos. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? A ti siempre bien, a ti siempre te va bien, ¿no? Bueno. Hay que decir que bien, porque aunque algunas cosas puedan ir mal, si Dios está ahí, se solucionan. O sea, que has tenido una semana moderadamente buena. Muy bien, muy bien. José Antonio, ¿cómo nos encontramos en esta ocasión para enfrentar la lección? Seguimos en la misma línea, gracias a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado y seguimos con una disposición semejante. Perfecto, muy bien. Pues vamos allá entonces con la lección. Yo creo que nos ha gustado mucho a los tres, ¿verdad? Sí. Esta semana se nos habla básicamente de dos historias. Una viene del Antiguo Testamento, la que tiene que ver con Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes que salieron deportados de Israel. Y luego también nos encontramos otra historia, entramos en el terreno de la Iglesia primitiva, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. A ver, cuando vamos a Daniel 2 y vemos esa estatua dividida en metales, luego tenemos que tenerla en cuenta para Daniel 3, ¿verdad que sí? De todas maneras, tú hablarás un poquito sobre esa estatua de oro, pero antes de entrar en ello, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en este capítulo 3 se ilustra claramente cómo esto es un todo o nada. E ilustra claramente cómo en la vida hay algo peor que morir, que es morir sin esperanza. Y ojalá que aquellos que nos ven, que nos escuchan durante este trimestre, tengan el convencimiento absoluto de que en esta vida vale la pena vivir con Cristo que vivir sin Él. Y este planteamiento de Sadrach, Mesach y Abednego, este planteamiento lo tienen ellos muy claro. Con Dios, lo que sea en la vida. Sin Dios, no vale la pena, aunque eso pueda beneficiarnos mientras estamos en este mundo. Bien, me vais a permitir que destaque algunas de las características que evidencian estos tres jóvenes. Os las voy a enumerar, las he anotado. Fijaos, personalidad, convicción, aplomo, entereza, determinación, plena confianza en Dios, abandono total a la voluntad de Dios, aunque parezca que eso les empuja a acabar de forma violenta y cruel sus vidas. Y yo os quiero trasladar este pensamiento, a ver cómo lo veis. A mí me da la impresión de que es más fácil destacar estas virtudes, reflexionar sobre ellas, que vivirlas. ¿No creéis que tenemos un auténtico reto como creyentes de tratar de ser coherentes con nuestra fe? Tratar de vivir más nuestra fe, quizás vivirla más que hablar de ella. No sé, os lanzo esta reflexión que me hago yo personalmente y no sé, me gustaría vuestra opinión al respecto. Vivir más la fe. Vivir más la fe. Me parece que sí, que es más fácil desviarnos, porque, como dijimos en lecciones anteriores, es más fácil dejarnos llevar por nuestras tendencias que estar sujetos a alguien. O por nuestras circunstancias también, ¿no? Exacto. Cuando estamos sujetos a Cristo, lo tenemos que hacer de manera consciente, voluntaria, con toda nuestra capacidad plena dirigida hacia Él. Pero cuando no estamos con todo esto hacia Cristo, pues entonces nos dejamos llevar. Y eso es lo más fácil que hay para el ser humano. Dejarse llevar y no mantenerse firmes como lo hicieron los tres jóvenes en Babilonia. Estos tres jóvenes se podían haber dejado llevar. Lo más fácil hubiera sido dejarse llevar. Ellos podían haber argumentado, por una vez no pasa nada. Ellos podían haber argumentado, Señor, tú nos conoces, sabes que queremos servirte, pero si morimos no vamos a poder servirte, entonces vamos a buscar una alternativa para poder seguir sirviéndote. Es decir, ellos podían haber argumentado de tal manera que hubieran inclinado la balanza a su favor para no pasar por la situación que hubieran tenido que sufrir si no llegan a mantenerse fieles. José Antonio. Sí, hubiera sido muy fácil para ellos agacharse, abrocharse los botones de los zapatos, ¿no es verdad?
Y aquí no ha pasado nada. Pero evidentemente hicieron exactamente igual que Daniel cuando oraba 3 veces al día con la ventana abierta, que podía haber orado con la ventana cerrada. Pero aquella pequeña variación representaba sentirse afectado, ¿de acuerdo?, por la orden del rey. Estos jóvenes, a mí me encanta cuando leo en Daniel 3, «He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Pero qué fe, qué confianza en el Señor, y qué carácter más firme. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es poderosísimo el capítulo. Es tremendo. A mí me parece ver, si me permitís, que ese paralelo que existe, hay cierta relación entre el capítulo 3 y el capítulo 5, ¿de acuerdo? Porque se habla de la persecución. En este caso, no es por adorar al Dios verdadero, como es en el caso del capítulo 3, sino por no adorar a un Dios falso. En el caso de Daniel, la cosa no es exactamente igual, pero el principio es el mismo. Y en el capítulo 5 de Daniel se menciona 3 veces la expresión el ley de Media y de Persia, que eso venía ya de los babilonios, y que parece ser que aquí, pues eso, lo que el rey había dicho, eso no se podía cambiar fácilmente, igual que ocurrió después con los medos y los persas. Pero me maravilla que el Dios del cielo sabe muchas veces dar a entender, dejar clara la idea de que el que tiene la última palabra no es ni Babilonia ni Medo Persia, sino que es él. Y entonces a mí me parece ver una rectificación de juicio. Es decir, Nabucodonosor ha dicho que el que no adore la estatua será echado al horno de fuego. A Daniel le dijeron que se adoraba a otro Dios, ¿de acuerdo?, que al propio rey, pues al foso de los leones. Y fue al foso de los leones. Pero lo que sí es cierto es que el Señor rectificó el decreto del rey en Daniel 3 y en Daniel 5. Y esto creo que hemos de verlo, a mí me lo parece, como una especie de relato histórico, pero con cierta orientación profética para el tiempo del fin. Es decir, en Daniel tenemos un contenido que es profético, no hay duda. La segunda parte del libro es contenido profético. Pero los relatos históricos tienen valor también profético, ¿de acuerdo? Hay enseñanzas típicas, porque el pueblo de Dios se verá, como la lección más adelante lo expresa, en situaciones difíciles, semejantes a las de Daniel o a las de estos 3 compañeros suyos, ¿no? En una situación de adorar o no adorar, de acuerdo como Dios nos ha dicho. Pero si hay algún decreto que se levanta, que se levantará, como está anunciado en Apocalipsis, contra el pueblo de Dios, el mismo Dios que rectificó la orden respecto a los compañeros de Daniel y respecto a Daniel, rectificará respecto al pueblo de Dios, no hay ninguna duda. Entonces creo que la enseñanza y la conexión con Apocalipsis es increíble. Muchas gracias. Julia, sí. Quiero añadir una cosa más que me parece muy interesante e importante en todo este relato de los 3 jóvenes, y es que, empezando por lo que nos acaba de decir el pastor, que ni ellos se agacharon en plan, pues me voy a disimular. A disimular, a atar los cordones y así, ni Daniel cerró las ventanas, sino que lo hicieron como un acto público, sin miedo. En esto es en lo que yo creo, y no tengo miedo de lo que creo. Y justamente esto lo quisiera relacionar también un poquito, ya sé que no tiene nada que ver, pero con el bautismo que estuvimos hablando, es un acto público. Yo no tengo nada que temer, creo en esto y además lo declaro públicamente. De eso trata también el bautismo. Pero volviendo a lo que estamos hablando, sabemos que Daniel le había, con ayuda de Dios, le había revelado al rey el significado de la estatua que había soñado. Ya lo dijimos en lecciones anteriores, ¿no? Que él representaba la cabeza de oro. Pero el rey dijo que mi reino va a terminar. No, mi reino va a durar para siempre. Quería oponerse a lo que Dios mismo le había dicho que iba a pasar. Así que construyó una estatua totalmente de oro, de cabeza a pies, y que todos adoraran a él, a su reino, a lo que él representaba. Y en eso mismo es lo que los jóvenes no estuvieron de acuerdo, en la falsa adoración. Igual que nosotros
que hasta hoy no tenemos que estar de acuerdo en la falsa adoración. Al único que adoraremos será a Dios. Y además no tenían miedo de que Dios los iba a rescatar. Y si no iba a ser ahora, ya confiaban, igual que confió Abraham, que dijo, Dios es poderoso para levantar incluso de los muertos, sabía que ellos también podrían pasar exactamente por lo mismo. Dios podría resucitarlos. No tenían ningún temor de eso. Y por eso en Daniel 3:18 dijeron, si Dios no nos libra, no pasa nada, porque aún así no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y en esto quisiera también enfocarlo un poquito hacia los detalles. Sabéis que en la lección anterior hablamos de que Dios es un Dios de detalles, de que se ocupa de cada detalle. Pues sí, pero es que nos pide lo mismo a nosotros hacia Él. Nos pide que en los pequeños detalles también lo adoremos a Él. Y por eso ellos no se han agachado para atarse los cordones, ni Daniel cerró la ventana para orar en secreto, sino esos son pequeños detalles que tenemos que hacer y nos puede parecer, quizás la escuela sabática nos dice, que nos puede parecer que eran exagerados o fanáticos y no nos tienen que parecer así, nos tienen que parecer fieles y dignos de lo que estaban creyendo y confiando. Y por eso quisiera mencionar estos pequeños detalles a partir de Lucas 16:10, que nos dice, el que es fiel en lo muy poco, en los detalles, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, en los detalles, también en lo más es injusto. Entonces quisiera dejar esta idea aclarada de que nosotros, al igual que Dios que se ocupa de los detalles, Él pretende de nosotros lo mismo, en los pequeños detalles. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Exacto. Siguiendo con los detalles... Perdona, antes de los detalles, es en relación con esta idea, porque es que no querría escapar algo que creo que es importante. Si Sadrach, Mesach y Abednego no hubieran sido fieles a Dios, ¿creéis que Nabucodonosor hubiera conocido a estos tres jóvenes? No. Esa entrevista, que se dice fácil, pero en aquellos tiempos, que un emperador como era Nabucodonosor, teniendo una audiencia express a última hora, así, con súbditos que tenían el máximo rango, esto no era normal. Gracias al testimonio que dieron, Nabucodonosor pudo seguir creciendo en su conocimiento de Dios gracias primero a Daniel y luego a estos jóvenes. O sea, que todos tenemos algo que aportar al mundo cuando procuramos ser fieles a Dios, porque ese testimonio queda. Y la revelación para ellos también es progresiva, a través de hijos de Dios que están en este mundo para ser una pequeña luz. Y en la combinación, en el trabajo en equipo que el Señor tiene previsto, pueden otros conocerle. Está muy bien, me parece correcto, porque la gran lección que se desprende, entre otras, es que todos somos una influencia, para el bien o para el mal. Pero todos, en cada momento de nuestra vida, tenemos la capacidad y yo diría el potencial de influir en otros, en un sentido o en otro. Y ellos lo hicieron en el mejor de los sentidos, claro. La idea mía, cuando quería apuntar en cuanto a los detalles, en cuanto a cómo Dios está atento a la necesidad de su pueblo, es que la profecía apocalíptica, sobre todo en Daniel y Apocalipsis, empieza con Daniel 2, con la estatua, ¿de acuerdo? La que, de alguna manera, pues pervierte Nabucodonosor o sus consejeros más próximos. Lo cierto es que la intención de interpretar hoy con el mayor acierto la profecía, o las profecías de Daniel y Apocalipsis, pues sabemos que obedece a diferentes escuelas. Escuelas que han surgido pues porque algunos no han influido bien en este sentido. El Señor, la primera profecía que presenta, solamente se puede interpretar desde el punto de vista historicista, como dirá el autor. Es decir, detrás de la secuencia es que detrás de una nación surge otra, y lo que el Señor le revela a Nabucodonosor y Daniel le explica se va cumpliendo históricamente hasta nuestros días, y hoy sigue cumpliéndose la profecía de Daniel 2, ¿de acuerdo? Da la clave, la pauta para la interpretación de las profecías siguientes en Daniel
y las nuevas en Apocalipsis. O sea, Dios ha pensado esto, lo ha tenido en mente. Y dice, mira, ves, por ahí tienes que seguir. Pero claro, ¿qué ocurrió? Pues se llegó al momento en el que sobre todo los reformadores entendieron que las profecías de Daniel tenían contenidos sobre poderes, cuernos, que sabemos cómo los explicaban. Y hubo algunos jesuitas que no les gustó la idea y entonces echaron, permitidme la expresión, balones fuera. Así que surge, por ejemplo, Luis de Alcázar, dice, no, esto se cumplió ya, pero en el pasado. Y luego surgen, por ejemplo, es curioso, Luis de Alcázar piensa, digamos, en cuanto al pasado, pero luego aparecen Francisco Rivera y Roberto Belarmino, que apuntan futurista al futuro, la escuela futurista. Todo para no interpretar las cosas como el Señor las ha revelado. Porque claro, el Señor, las verdades profundas, las verdades delicadas, ¿de acuerdo?, las da con claves, hay que interpretar. Tenemos que ver qué significado tiene ese cuerno, qué significado, qué secuencia siguen las naciones, ¿de acuerdo? Qué poderes se enfrentan al pueblo de Dios y lo persiguen y que están perfectamente identificados en la profecía bíblica. Entonces, los detalles de nuestro Dios, en todos los sentidos, sobreabundan. O sea, uno se queda boquiabierto al ver la forma en que la Biblia ha sido revelada. Cuanto más la conoces, mejor comprendemos a nuestro Dios y su amor y sus detalles. Creo que es así. Muy bien. ¿Exploramos algún concepto? Hemos visto que en esta escuela sabática nos lleva un poquito a pensar cómo los creyentes, el pueblo de Dios, realmente rechazan una falsa adoración para adorar al verdadero Dios. Y cómo son firmes en sus decisiones y cómo están confiados también en Dios. Los jóvenes estaban confiados en Dios, y esto es un relato que leemos en Daniel, que es Antiguo Testamento. Pero es que también encontramos la misma confianza en hijos de Dios en el Nuevo Testamento. En este caso, Pedro. Pedro había sido encarcelado y estaba a punto de que lo mataran, pero resulta que no lo hicieron porque el ángel fue a librarlo. Pero ¿cómo se lo encontró el ángel? Se lo encontró durmiendo, tranquilamente. O sea, yo no sé quién de aquí es capaz de saber que al día siguiente quizás te corten la cabeza y poder dormir. Yo no podría dormir, estaría toda la noche en vela. Pero Pedro estaba durmiendo confiadamente en el Señor, con el mismo pensamiento de los jóvenes. Dios me librará, y si no, sepa todos que no pienso cambiar mi posición de adorar al único Dios verdadero. Ese era segurísimo el pensamiento de Pedro, lo que Dios quiera. Y resulta que el ángel lo libró, y también podemos ver esto en los pequeños detalles en Pedro. Pedro decidió ser fiel hasta el final. En relación con lo que estás diciendo, Julia, el contexto no es el ideal, ni mucho menos, pero cuando has tenido que atender a algún miembro de iglesia que parece que se va a ir de este mundo, digamos, prematuramente, y son creyentes que han amado profundamente al Señor, enfrentan la muerte, repito, prematura, por edad, de otra manera. Transmiten una serenidad, una tranquilidad, un estoy en manos del Señor y lo que pase estará bien. Y eso es precioso y tiene que ver con lo que estás mencionando. Exactamente. Eso es justamente ese el versículo de la Biblia que quería mencionar, era el versículo 4 de Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada porque tú estarás conmigo. Y es que este salmo nos indica cómo el Jehová es mi pastor, Dios mi pastor y nada me faltará. Da igual por donde pase, da igual por donde han pasado los jóvenes en Babilonia o por donde ha pasado Pedro en la cárcel. Eran valles de sombra de muerte por donde estaban pasando, pero no temían nada porque
el Señor estaba con ellos. Y yo quiero llevar esto a nosotros. Quizás pasemos por situaciones terribles, por valles de sombra de muerte, o pasaremos en un futuro y no tendremos nada que temer. Muy bien. Sin duda nos espera algún valle de sombra de muerte. No tenemos vamos, esa es una verdad revelada proféticamente. Y es interesante el paralelo entre los compañeros de Daniel, la experiencia de Pedro y Santiago, ¿no?, en la iglesia primitiva, y el paralelo con el tiempo que vivimos y afrontaremos. Pero claro, el último apartado de la lección tiene que ver con la marca de la bestia. Hay que reconocer que el enemigo del Señor y de las almas es también muy inteligente. Ha hecho algo muy bien hecho. Porque si hacemos un paralelo entre el sello de Dios y la marca de la bestia, nos damos cuenta que los dos tienen que ver con aspectos religiosos. Los dos tienen que ver con la ley de Dios. Los dos tienen que ver con un espacio de 24 horas de tiempo en la semana. Y los dos tienen que ver con la adoración. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues que el uno es adoración a quien la merece y el otro es adoración a quien no la merece. Así de sencillo. Así ha tratado de meter, permitidme la expresión, de colar dentro del cristianismo, ¿de acuerdo?, esa diferencia de adoración que llevamos siglos ya viviéndola y que posteriormente, a nuestros días, en tiempos futuros, esto se pretenderá imponer. Y que, claro, aquí viene el tema de la persecución, que algunas personas parece que se recrea más en lo negativo, en aquello que nos asusta, que nos preocupa. Yo creo que, no sé, tenemos que agradecer al Señor que tengamos figuras como la que has mencionado de Pedro, que yo tampoco creo que dormiría, Julia, si supiera que iba a ser ajusticiado al día siguiente, como lo había sido ya Santiago. Ya, exacto. Había un precedente. Exacto. Así que, ¿por qué Pedro tenía que ser diferente? El Señor solamente lo sabe. Pero lo cierto es que tenemos que aprender de esas experiencias y vivir con serenidad. Mirad, permitidme alguna cita. Son del conflicto de los siglos. No conozco un libro mejor que comente las profecías de Apocalipsis para nuestros días. Dice así: Sión, empero, ha dicho, me ha abandonado el Señor, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aun las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Sigue. En esos momentos de gran dificultad, no se podrá impedir que algunos vayan a la cárcel. Pero la situación de los apresados no será como sus enemigos esperaban. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Inspirador, ¿verdad que sí? Sin duda. Que algunos morirán, siempre han muerto hijos de Dios por diferentes circunstancias, ¿de acuerdo? Pero permitidme otra. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, hemos de aceptarlo. Pero, aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Amén. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Hay más, pero son preciosa. sencillamente pues una breve muestra de que, aunque los tiempos serán difíciles, los serán más, mucho más difíciles para aquellos que traten de rechazar la salvación y perseguir a ese pueblo que es la niña de los ojos del Señor.
hemos de estar tranquilos. Sí. Hemos de dormir, si fuera posible, paciblemente, Julia. Aunque esto nos resulta a nosotros ahora difícil verlo con la óptica del apóstol Pedro. Muy bien, vamos a ir concluyendo. De todas maneras, si os parece, vamos a aludir de forma muy rápida a Daniel 2. ¿Qué es lo que queda por cumplirse? ¿Qué es lo que todavía la profecía ha señalado, pero que no es realidad? Sabemos perfectamente que es la segunda venida de Cristo. Tú señalabas en alguna lección que parece que estamos, se dice, en las uñas de los pies, ¿verdad que sí?, de la estatua de Daniel 2. Estamos acabando. Estamos literalmente en la antesala de la segunda venida de Cristo. Y tenemos que aprender de estos testimonios maravillosos que encontramos en la palabra de Dios, de fidelidad, de compromiso, de amor por el Señor. Hay que aprender de ellos y tienen que ser nuestros referentes espirituales. Lo que está claro es que proféticamente hablando, tú lo has señalado hoy mismo, ya no hay una profecía que tenga que ver con factor tiempo. Lo que tenía que cumplirse, los periodos proféticos están cumplidos. Ahora solo queda que nuestro Señor venga. Así que con esa esperanza terminamos la lección que nos tocaba en el día de hoy. Muchas gracias por vuestra colaboración, como siempre, y hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.